esta noche que tú nos permites estar juntos, Señor, unánime, Señor, con este deseo de aprender más de ti, Padre. Te damos gracias por cada persona aquí presente, Señor, y viendo el, am, este estudio, Padre Santo, sea hoy o otro día, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable, Señor, por medio de nuestro Maestro, Señor, nuestro hermano Walter, Padre. Te pedimos que tú lo bendigas a él, a su vida, Señor, su familia, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú le has puesto en su corazón, Señor, querer servirte a ti, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, para poder tocar las vidas de otras personas, Señor, en una manera tan linda, Señor, como es compartiendo tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para lo que vamos a recibir de ti hoy, Padre. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, estamos entonces en el Evangelio de Marcos, este Evangelio pequeñito relativamente, que solo tiene 16 capítulos, pero que tiene tanto contenido. Realmente no da tiempo a ver todos los detalles que quisiéramos, pero pues estamos tratando de extractar lo más importante del Evangelio. Entonces, pues vimos cómo empieza con el ministerio de Juan el Bautista, se va inmediatamente a la acción. Ya dijimos que Marcos es un evangelio de acción. Él, pues, no se entretiene mucho con detalles ni con discursos. Menciona brevemente porque lo que a Marcos le interesa es lo que el Señor hizo. Aquí vemos en el evangelio de Marcos, la acción, a Jesús en acción. Por eso pues se ha presentado tradicionalmente como con la figura del león, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Porque el león es así ágil y pues es un animal de mucha acción. Entonces, vimos cómo inicia el Evangelio hablando de Juan el Bautista. Y en el ejemplo de Juan el Bautista, vemos realmente el inicio del Evangelio, el inicio del mensaje del Evangelio y vimos también el inicio de la iglesia, del propósito de la iglesia y de lo que debe ser la iglesia. El día de hoy, pues, le estamos dando por nombre a este estudio Bautismo y Tentación, porque es lo que vamos a ver. Pero vamos a ver, vamos a regresar un poquito a donde nos quedamos la semana pasada para ubicarnos ahí en el contexto. Entonces, pues aquí estamos compartiendo pantalla. Me avisan si pueden ver la pantalla. ¿Sí pueden ver la presentación, hermanos? Sí, Ok, hermano. Sí, hermano. bueno, Sí, perdón, hermano Walter. todavía estoy dando ingreso aquí a algunas personas, pero bueno. em, Vimos entonces la semana pasada que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía él toda la provincia de Judea y a todos los de Jerusalén y eran bautizados por el río Jordán confesando sus pecados. Vimos la semana pasada entonces el significado del evangelio. El evangelio pues son las buenas noticias. Vimos lo que se entendía en aquella época como evangelio, que muchas veces podría ser la palabra que designaba aquel rey que venía triunfante de la batalla, y pues eran buenas noticias para el pueblo que él había triunfado. Entonces el Evangelio se refería al evento de haber triunfado, pero también se refería al mismo rey que venía con la victoria. Entonces, eso significa el Evangelio. Pero vemos aquí la función del Evangelio y la función de la iglesia en el ejemplo de Juan, porque él primero predicaba el Evangelio, que es la función que tiene la iglesia. La función de la iglesia es pues que el Evangelio sea predicado, las buenas noticias sean predicadas por todo el mundo, a toda criatura. Después bautizaba como una señal, bueno, y predicaba arrepentimiento, que es lo que la iglesia hace. Después bautizaba como una señal de limpieza, que después del arrepentimiento
pues el Señor nos limpia de todo pecado. Los judíos bautizaban a los prosélitos o a los que abrazaban el judaísmo como una señal pues, de limpieza, de purificación para poder ejercer el judaísmo. Juan bautiza como una señal de que luego del arrepentimiento, pues viene la limpieza que el Señor nos da, la limpieza de los pecados. Y acudía a él toda la provincia de Judea. Bueno, muchos, Juan hizo muchos discípulos el propósito de la iglesia es hacer discípulos eh, en todas las naciones. Pero cuando Jesús aparece, vimos que Juan se retira, se aparta. Él conoce su función, conoce su ministerio, y entonces los discípulos de Juan se los pasa a Jesús. Entonces, esa es la tarea de la iglesia: predicar el evangelio, llamar al arrepentimiento. En la iglesia se bautiza como una muestra, un testimonio de que pues estamos haciendo un compromiso con Dios, pero después del arrepentimiento el Señor nos limpia de todo pecado, nos justifica. Y entonces, una vez que el Señor nos ha justificado, pues los prosélitos de la iglesia, los hermanos de la iglesia, pues no son propiedad de la iglesia, no son propiedad del pastor, son propiedad de Jesús. Entonces, el propósito es que la gente de la iglesia le pertenezca a Jesús. No le pertenece al pastor, digamos, sino que le pertenece a Jesús. Entonces, vemos todos esos principios en el testimonio de Juan. Vimos también en la naturaleza o en la actitud de Juan, en su humildad, en su idea tan clara de su ministerio, en su actitud de retirarse una vez que pues el Señor empezó su ministerio. Pues vemos también en su reconocimiento de la grandeza de Dios y de lo pequeño que Juan se siente ante el creador del universo. Vemos nuestra actitud, la actitud que debemos de tener como cristianos, una actitud de humildad, una actitud de sumisión, una idea clara de nuestro propósito, de lo que el Señor quiere de nosotros, de nuestra misión de predicar el Evangelio. Pues como Juan hace, pues él cumple su propósito y deja al Señor que él siga la obra. Nosotros, nuestro propósito pues es predicar el evangelio, que las personas se acerquen al Señor y después dejar que sea el Señor mismo quien trabaje en cada corazón. Nosotros no los vamos a transformar. Es el Señor el que transforma, es el Señor el que hace la obra. Y Juan dice: viene detrás de mí el que es más poderoso, que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Nosotros tampoco podemos bautizar con el Espíritu, es Jesús, es Dios quien bautiza con el Espíritu. Entonces vemos ese modelo en Juan, ese modelo del cristiano, de lo que tenemos que ser nosotros. Y vimos también el significado del desierto, que vamos a ampliar un poquito más el día de hoy en cuanto al desierto, en cuanto a la prueba, que es la lección de hoy. Entonces, con ese preámbulo, entramos a los versículos que vamos a ver el día de hoy, que son del 9 al 15, y que hablan del bautismo y la tentación. Básicamente el inicio del ministerio de Jesucristo. Entonces voy a pedir favor que alguien me lea los versículos del 9 al 11, por favor. Marcos 1, del 9 al 11. Lo voy a leer yo, hermano. Amén. Gracias. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía:
Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gracias, hermana Carol. Bueno, ah, vamos a ver también que Marcos, pues, relata eh, muy brevemente, podríamos decir, los acontecimientos, pero pues encierran gran significado. Aquí vemos una descripción breve, no con muchos detalles. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, así sin mayor detalle. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Eh, el bautismo de Jesús constituye su primera aparición, digamos, después de que vivió, pues, 30 años en Nazaret, sin mayor referencia que tenemos en las escrituras de lo que pasó en ese tiempo, salvo un pequeño dato ahí de su adolescencia. Y aquí, pues, Marcos va directo al bautismo de Jesús. Entonces vemos a Jesús como humildemente reconoce, perdón, como Juan reconoce humildemente a venir al Señor Jesús. Y vemos cómo Jesús humildemente viene a ser bautizado por Juan. Vemos ese detalle de humildad. Jesús era absolutamente puro, él no tenía pecado, él no tenía de qué arrepentirse, no había arrepentimiento en él porque él era puro y sin mancha. Sin embargo, viene para ser bautizado como que si fuera contaminado, como si hubiera estado contaminado, como que si hubiera necesitado limpieza. Y ese acto de obediencia, porque es un acto de obediencia de Jesús al Padre, es reconocido por el Padre. Y el Padre lo reconoce diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hablábamos la semana pasada que Dios se identifica en el Antiguo Testamento como el yo soy. Cuando se presentó a Moisés y Moisés le pregunta, ¿quién le voy a decir yo al faraón que me manda? Y le dice, Dios, yo soy el que soy. Y de ahí viene el nombre Yahweh o Yahvé, que son las letras, las 4 letras que tienen ese significado. Yo soy el que soy en hebreo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios es el yo soy. Pero aquí en el Nuevo Testamento dice, Él es mi Hijo amado, el quien tengo complacencia. Es Jesús. Y vemos cómo se rasgan los cielos. Mateo habla de que se abrieron los cielos, pero Marcos especifica que Dios vio, o que Jesús vio, cómo se rasgaban los cielos. Vio abrirse los cielos, dice aquí. Los cielos están abiertos para recibir a mucha gente, pero es la gente la que no quiere ver los cielos abiertos, no quieren ver esa oportunidad. Entonces nuestro trabajo también como iglesia es ayudar a la gente para que mire que los cielos están abiertos para él. Y vio el Espíritu que descendía como paloma. Es interesante que en el Antiguo Testamento Dios se presenta como águila. Tenemos en Deuteronomio 8. Vamos a ver, tenemos la cita por aquí, Deuteronomio 8. Perdí aquí está. No, perdón, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. 11. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Y en Éxodo 19:4, cuando el Señor está hablando de lo que hizo con el pueblo de Israel que lo sacó de Egipto y los guió por el desierto, él usa esa analogía también. Éxodo 19:4 nos dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
Entonces, Dios se presenta como águila, como pues esa ave que es poderosa, esa ave que los protegía en el desierto con su poder, que los llevó literalmente sobre sus alas. Pero en el Nuevo Testamento, pues aquí es diferente la posición de Jesús. Al presentarse como paloma, un comentarista, Lenski, dice que se proponía transmitir la benignidad del espíritu. Eh, ya no es un águila, un ave de presa, con gran poder que protege a su pueblo contra los enemigos, sino ya en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es una mansa paloma. Y es una gallina, también esa gallina protectora que recoge a sus polluelos. En Mateo 23:37, cuando llora sobre la ciudad, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, aquí, pues, la visión es diferente. Pero el punto es que se abren los cielos o se ve, Jesús ve abiertos los cielos y la complacencia del Padre, el respaldo del Padre a su ministerio. Y eso pues también nos da un modelo de que cuando nosotros decidimos servir al Señor, cuando venimos cuando dejamos que entre en nuestro corazón, permitimos que Él entre en nuestro corazón, pues nuestra misión es predicar el Evangelio. Nuestra misión es ayudar a otros a que vean los cielos abiertos, y pues Él también muestra su complacencia para con nosotros. Él está complacido con lo que nosotros hacemos y pues tenemos que tener esa seguridad, y no dudar de que es la voluntad del Señor lo que nosotros hacemos. Muchas veces nos preguntamos: ¿qué es lo que quiere el Señor de mi vida? ¿Cuál es el propósito del Señor para mi vida? Bueno, el propósito es que vivamos para su gloria, que vivamos para la gloria de Dios, y cuando intentamos al menos vivir para la gloria de Dios y que nuestra vida sea eh, para la gloria de Dios y que seamos sal y luz, pues entonces tenemos la complacencia del Señor y Él está con nosotros y Él nos guía. Luego dice, vemos otra característica que ya mencionamos del Evangelio de Marcos, es que él menciona muchas veces el luego, el inmediatamente. Esa palabra se va repitiendo porque él tiene prisa en pasar a lo que Jesús hizo y va evento tras evento, va muy rápido, pero nos va mostrando pues la velocidad también del ministerio de Jesús, porque Jesús no paraba, él iba en las ciudades, caminaba, predicaba con los discípulos, hacía milagros, desde muy temprano en la mañana aparece haciendo milagros, aparece orando y saliendo de las ciudades. Lo vemos al mediodía, como en el caso de la mujer samaritana, lo vemos en la noche, como en el caso de cuando habló con Nicodemo. Entonces, Jesús está actuando constantemente y así es como lo presenta Marcos, con mucha acción y muy rápido. Entonces, luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eh, en todo el ministerio de Jesús vamos a ver cómo él se deja guiar por el Espíritu. El Espíritu le impulsa al desierto. Entonces, no es casualidad lo que pasa en el ministerio de Jesús. Todo está planeado, el Espíritu Santo está en control y podríamos decir, bueno, es que el plan de Satanás fue encontrar a Jesús en el desierto y ahí pues ponerle tentación. Pues de alguna manera, pues sí, Satanás planeó eso, pero lo que Satanás no sabía es que eso ya estaba previsto. Eso Satanás no sorprendió a Jesús en el desierto. Fue Jesús
el que permitió que Satanás lo tentara. Fue Dios mismo el que permitió que eso sucediera. Y todo lo que va pasando en el ministerio de Jesús está orquestado, podríamos decir, está planeado por Dios. Nada parece por casualidad. Entonces, por eso vemos que el Espíritu impulsa a Jesús al desierto luego de su bautismo. Y estuvo ahí, dice, 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hablamos que el desierto es el lugar de la tentación. El desierto es el lugar de la prueba. El desierto es el lugar donde pues, estamos solos, aunque el Señor está con nosotros, como vemos aquí. Jesús no estaba solo, los ángeles le servían. Estaba con las fieras. En el desierto es donde hay fieras, donde hay ataques, donde hay enemigos que nos pueden hacer daño, pero el Señor nos guarda de las fieras que hay en el desierto. Entonces el desierto representa la prueba, se representa ese lugar estéril en donde podemos sentir hambre, en donde podemos tener sed, en donde nos pueden faltar muchas cosas, en donde hay sufrimiento. Jesús como ser humano sufrió en el desierto, sufrió hambre, sufrió calor, sufrió cansancio, sufrió soledad y eso pues tampoco fue que fuera involuntario, que se perdió en el desierto y no podía salir de ahí. No, eso estaba planeado. Y estaba planeado también que Satanás fuera y lo tentara, y lo tentara. Es importante que Satanás no puede actuar si el Señor no se lo permite. En el libro de Job vemos que él va y le pide permiso a Dios para, para eh, tentar a Job. Y Dios se lo permite, pero le pone límites. Le dice, bueno, quítale sus bienes, pero no lo toques a él. Y después, bueno, puedes afectar su salud, pero no puedes afectar su vida. O sea, el Señor limita a Satanás, pero no le impide que actúe, no le impide que eh, nos ponga a prueba. Jesús le dice a, Jesús le dice a Pedro, le dice, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Y Jesús se lo permite. Y a ese Pedro zarandeado lo vemos más adelante diciendo que el propósito también de la prueba, porque Dios prueba. Y el Señor le dice también, permite que el pueblo de Israel vaya al desierto al salir de Egipto. Y al final de pues, 40 años antes de que crucen el Jordán y entren a la tierra prometida, el Señor les dice cuál fue el propósito de esa prueba. Y eso lo tenemos en Deuteronomio 8:3. Y dice, eh, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido. Y aquí está el propósito, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor nos lleva al desierto, permite que seamos tentados en el desierto, permite la prueba para mostrarnos justamente que no solo de pan vive el hombre, que no solo de cosas materiales tenemos. Si tenemos una crisis financiera, el Señor nos está enseñando que no solo eh, debemos depender del dinero o de las cosas materiales, sino como dice aquí, de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Y dónde tenemos todo lo que sale de la boca de Jehová? En las Escrituras, en su palabra, en la Biblia. Ese es nuestro verdadero alimento. Cuando tenemos hambre, nuestro alimento está ahí, en las Escrituras. Ese es nuestro alimento espiritual. Y eso es lo que nos satisface espiritualmente. Y cuando estamos satisfechos espiritualmente, podemos resistir la tentación, podemos resistir la prueba. Si no estamos satisfechos espiritualmente, entonces va a ser muy difícil resistir la tentación y resistir la prueba. Entonces, el Espíritu Santo inspira, guía, impulsa a Jesús al desierto. Y lo impulsa en el momento adecuado, en el momento que tenía que ser, porque era el momento en que Jesús iba a iniciar su ministerio.
Era cuando él iba a empezar a trabajar. La tentación no le vino a Jesús en su adolescencia, no le vino cuando tenía 20 años. Me imagino que, pues, ha de haber tenido diferentes tentaciones, porque el actor de Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero cuando vino la principal tentación, con toda la fuerza, con todo el poder del maligno, fue justamente aquí en el desierto, cuando iba a empezar su ministerio. Y todas esas cosas nos va enseñando, mis hermanos, que cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, cuando queremos servir al Señor, viene la tentación. Y el Señor permite que estemos en el desierto porque Él ahí nos está preparando, justamente para hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Jesús se fue al desierto a prepararse, a ayunar, a orar durante 40 días y permitió la tentación para, con un doble propósito para nosotros. Primero, primero enseñarnos que se puede resistir al pecado. Y segundo, darnos un modelo, un ejemplo de cómo podemos resistir al pecado. Y la forma, como ya dijimos, de poder resistir es cuando estamos alimentados de la palabra del Señor, cuando estamos satisfechos con la palabra, nuestro espíritu está satisfecho con la palabra del Señor, con las escrituras. Agustín de Hipona decía que Jesús se dejó tentar, primero, para ser nuestro mediador y segundo, para dejarnos un ejemplo. El escritor de Hebreos, como ya dijimos, menciona que no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que tenemos a alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ese era uno de los propósitos de la tentación y fue en el momento preciso. Eh, Dios tenía un propósito para eso. Y Satanás también tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Satanás? ¿Cuál era la intención de Satanás? ¿Cuál fue la tentación que él le hizo? Digo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Eh, el propósito de Satanás, vemos aquí, y podríamos pensar, tal vez Satanás quería estar seguro de que Jesús era el Hijo de Dios, por la pregunta que le hace, si eres el Hijo de Dios, haz tal y tal cosa. Pero no, Satanás no tenía ninguna duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás sabía perfectamente quién era. De hecho, los demonios fueron los primeros que reconocieron a Jesús en su ministerio. Los líderes religiosos nunca lo reconocieron, pero los demonios inmediatamente le reconocieron. Entonces Satanás no tenía ninguna duda de quién era. Lo que está tratando Satanás es de que Jesús dude quién es, porque vimos que los cielos se abrieron y que el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Satanás quiere sembrarle la duda. ¿Realmente eres el Hijo de Dios? No, no le está diciendo, pruébame que tú eres el Hijo de Dios, sino le está diciendo, pruébate a ti mismo. Prueba a ver si puedes convertir las piedras en pan. Eh, y eso es lo que Satanás hace con nosotros. Nos pone duda de realmente lo que el Señor quiere de nosotros y lo que nosotros somos. ¿Cuántas veces el Señor, cuántas veces Satanás no nos pone la duda y nos dice, hijo de Dios y las cosas que haces, hijo de Dios y no sos capaz de tal cosa? Y entonces nos va sembrando la duda. Hijo de Dios, y ¿dónde está Dios cuando lo necesitas? Ahorita que estás en crisis, no que sos el Hijo de Dios, pues entonces, por qué te pasan estas cosas? Ese es el propósito de Satanás, engañarnos. Él es el engañador, él es el acusador, pero tenemos quien nos defienda. Entonces, el propósito de Satanás era ese. Lo que él no sabía es que estaba cumpliendo el propósito de Dios, porque ya dijimos que Jesús se dejó tentar con un propósito también. Pero es necesario que nosotros entendamos que cuando somos tentados,
pues no es una cosa como sencilla, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y si Satanás fue capaz de tentar a Jesús, se atrevió a tentar a Jesús, ¿cómo no se va a atrever a tentarnos a nosotros? Y Satanás no reconoce su derrota, no reconoce su condición de estar por debajo de Dios, sino que todo el tiempo está tratando, está intentando. Pues a lo mejor eh, tiene pocas posibilidades o poca esperanza de triunfar, pero lo intenta y lo sigue intentando y lo va a seguir intentando hasta que sea totalmente destruido en el día final y derrotado. Y una de las formas de intentar hacer daño es tentándonos a nosotros, porque no pudo hacer que Jesús cayera, pero él eh, muchas veces logra que nosotros caigamos en la tentación. Y no nos tienta con lo que no nos gusta, nos tienta justamente con lo que nos gusta. Ah, a mí Satanás no me podría poner tentación de que me coma un pedazo de brócoli, porque no me gusta el brócoli. Pero si me pone chocolate, sabe que soy capaz de comerme una caja de chocolates de una sentada. Entonces, así es él, él busca lo que realmente él busca lo que realmente nos gusta. Eh, bueno, mi esposa sí me prueba con el brócoli, porque prueba mi obediencia cuando me hace brócoli, a ver si me lo como, a ver si le hago caso cuando le dice que me lo coma. Bueno, no es cierto. Mi esposa cocina muy bien y ella es capaz de lograr que yo me coma cosas que no me gustan porque todo lo hace con muy buen sazón. Pero el punto es que eh, nosotros tenemos necesidades, y tenemos necesidades físicas como el hambre, tenemos apetitos, y eso es obra de la creación de Dios. Dios es el que pone las necesidades en nosotros. Y entonces Satanás nos dice, bueno, si tienes hambre, come. Y si te gusta esto, pues así te hizo el Señor. Y esta es la excusa que ponemos muchas veces nosotros cuando pecamos o cuando no resistimos la tentación. Es que soy humano, y entonces como ser humano, pues fallo. Ese es el engaño de Satanás. Y él nos pone las cosas como muy sencillas. Pero miren, eh, tan sencilla la tentación de Satanás y las repercusiones que tiene. En el jardín del Edén, no come esta fruta, no pasa nada. Si el Señor puso eso ahí para que lo comieran, pues, y entonces, ¿cómo no les va a prohibir que coman de esa fruta? Y sí, dice la mujer, y sí, dice el hombre, y van a comer la fruta. Y lo mismo está haciendo con Jesús. ¿Tienes hambre? Pues muy fácil, tú eres Dios, convierte las piedras en pan y come. Sencillo. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? ¿Lo podía hacer? Por supuesto que sí. Multiplicó los peces y los panes para 5,000 personas. Pues por supuesto que lo podía hacer. ¿Qué problema había con eso? Pero el problema es que lo está incitando a la desobediencia. Lo está incitando a la incredulidad. Porque Dios había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y él lo está haciendo dudar si realmente es el hijo de Dios. Y entonces, si Jesús cede a la tentación, convierte las piedras en pan, pues está haciéndole más caso a Satanás que a Dios. Y nosotros podemos caer en eso, en hacer más la voluntad de Satanás que la voluntad de Dios. Pero por eso le dice Dios al pueblo de Israel, no solo de pan vive el hombre, sino de hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida es para la voluntad de Dios. Pero vimos cómo la caída de toda la humanidad se dio en una cosa tan sencilla como que Adán y Eva tomaran del fruto que no debían de tomar. Esa desobediencia hizo que la humanidad entera cayera en pecado. Y la obediencia de Jesús de no comer
de no darle una mordida a ese pan, a esa piedra que iba a convertir en pan. Esa obediencia, sobre esa obediencia estuvo la redención de toda la humanidad. La redención de toda la raza humana se dio en un acto de obediencia de Jesús, así como la caída de toda la raza humana se dio en un acto de desobediencia del primer Adán. Entonces, vemos lo importante que es la obediencia, vemos la importancia de creer lo que el Señor nos dice, de creer en sus promesas, de creer en su palabra, de no poner en tela de duda lo que Él tiene para nosotros, y que las cosas no son tan sencillas como parecen. Es que es un pecadito, ¿verdad? O sea, el Señor conoce mi debilidad, entonces no, es pecadito, no, chiquito no va a pasar nada, pero no tenemos idea de las repercusiones que puede tener. Y, y esto nos enseña también que en medio de la prueba viene la duda. Dios tuvo un momento perdón, Jesús tuvo un momento de victoria cuando se abren los cielos y la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es un momento de triunfo, de victoria. Pero después de ese momento de triunfo viene la prueba. Y lo que quiere Satanás en medio de la prueba es, como ya dijimos, es sembrar la duda. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nos va bien, incluso en nuestro ministerio, cuando el Señor nos está bendiciendo, cuando el Señor nos está usando, pues puede venir el orgullo. Y entonces ahí es donde caemos en la tentación, cuando sentimos que ya estamos muy espirituales, ¿verdad? E incluso nos sentimos superiores a los demás porque somos muy espirituales, porque el Señor nos está usando, porque yo soy indispensable en mi ministerio, porque sin mi trabajo la iglesia no sería lo que es. En esos momentos que estamos arriba, que el Señor nos pone arriba, porque Él es el que nos está usando, viene el orgullo que va totalmente en contra de lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno piensa que estar firme, mire que no caiga en nuestros momentos de mayor fortaleza, que nos sintamos fortalecidos espiritualmente, es cuando tenemos que estar preparados también para que Satanás no use el orgullo. Entonces, en medio de la victoria viene el orgullo y en medio de la prueba, Satanás pone la duda. Pero el objetivo de la prueba, mis hermanos, es fortalecernos, es probar nuestro carácter. El Señor ahí nos está preparando, nos está zarandeando para, para, para perfeccionarnos, que es lo que dice Santiago y que es lo que dice el apóstol Pedro también, que nos gocemos cuando vengan las pruebas, porque la prueba produce paciencia y fortalece nuestro carácter y nos ayuda a servir de mejor manera a Jesús. Entonces, pues algo tan sencillo como el darle una mordida al fruto prohibido en el Edén, o algo tan sencillo como no morder un pedazo de pan en el desierto, pues no debemos subestimarlos, porque también dice la palabra del Señor, o dice el apóstol Pablo a los Corintios, que glorifiquemos al Señor aún en comida y bebida, aún lo que uno come y lo que bebe, que sea para la gloria del Señor. Y tenemos que pues tener presente eso, que cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier cosa que nosotros hagamos, tiene que ser para la gloria del Señor y no hacerlo por nuestros medios. Jesús tenía un apetito real, tenía una necesidad real, una necesidad física, que era satisfacer el hambre después de 40 días de ayuno. Y, y él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo en obediencia al Señor. Nosotros tenemos necesidades físicas también, y pues necesitamos cubrirlas, pero tenemos que cubrirlas de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Cuando pensamos en satisfacer una necesidad, pensemos si la estamos satisfaciendo para la gloria de Dios. Abraham quería tener un hijo y era una necesidad real.
Y era algo que el no tener hijos en aquella época era motivo de vergüenza y se podía interpretar como que un castigo de Dios o que Dios no estaba de acuerdo con alguien. Y él recibe una promesa que va a tener un hijo, pero la promesa no llega. Y pasan los años y la promesa no llega. Y no tuvo la paciencia de esperar. No tenía nada malo en que Abraham tuviera un hijo, que quisiera tenerlo, incluso que lo tuviera, pero lo hizo de la manera incorrecta, porque no esperó a que Dios realmente le diera ese hijo, el hijo de la promesa. Y es el problema con nosotros, que no somos pacientes. Eh, Rogamos, pedimos al Señor y el tiempo pasa y lo que pedimos no viene y entonces pues tendemos a decir de plano que no va a venir, que Dios no me va a dar eso que tanto necesito. A veces pedimos mal, como dice Santiago, ¿verdad? Reciben y no piden porque piden para sus propios beneficios, no para la gloria del Señor, pero puede ser que pidamos algo para la voluntad del Señor y eso no llega. Y entonces buscamos los medios incorrectos, no tenemos la paciencia para esperar y buscamos, por otro lado, lo que el Señor nos puede dar. Tenemos un problema financiero, no logramos salir del bache financiero en el que estamos, queremos hacer las cosas bien, estamos sirviendo al Señor, pero las finanzas no llegan. Entonces le voy a echar una manita al Señor, va a comprar mi número de la lotería. Entonces, seguramente por ahí, con ese número de la lotería, pues yo voy a lograr resolver todos mis problemas financieros. Es una necesidad real, pero no tenemos la paciencia de esperar que el Señor le resuelva. Queremos resolverle nosotros por nuestros medios. Y el Señor no es un Señor que tenga prisa. Para Él un día son como 1000 años, dice. Entonces, el tiempo del Señor no es el mismo nuestro. Nosotros todo es para allá, especialmente en este mundo que es, en esta sociedad moderna, que todo es urgente, todo es para allá, todo es el aquí y el ahora. Y el Señor es paciente y trabaja en nuestra paciencia. Y nos tiene ahí en la prueba y nosotros, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo superar esto? ¿Por qué no salgo de esto? Si estoy eh, tratando de hacer tu voluntad, estoy haciendo todas las cosas para tu gloria, pero una vez más, Él quiere ver nuestro carácter, Él quiere probar nuestro carácter, Él quiere probar nuestra paciencia, quiere probar nuestra humildad, quiere liberarnos del orgullo y de todas esas cosas que nos alejan de Él. Entonces, la enseñanza, las enseñanzas que podemos extractar de eh, este estudio, de estos versículos que estamos viendo ahora, pues como vimos, hay muchas. El propósito de la prueba, toda prueba tiene un propósito. No es que simplemente pues nos está probando por probarnos, no, hay un propósito detrás de eso, como hubo un propósito de llevar al pueblo de Israel al desierto, como hubo un propósito en que el Espíritu impulsara a Jesús al desierto, como había un propósito en que Juan el Bautista predicara en el desierto, siempre hay un propósito para la prueba. Pues necesitamos confiar en el Señor, porque cuando tenemos duda, cuando dejamos que la duda nos inunde, pues estamos cediendo a la tentación que nos está poniendo Satanás. Eh, otra de las situaciones es no dejar que el orgullo también eh, se nos suba a la cabeza en el momento que el Señor nos está utilizando, cuando las cosas nos están saliendo bien. Adán y Eva en el jardín del Edén tenían todo, tenían pues abundancia de todo, de comer y de todo, y ahí fallaron. Y Jesús en el desierto, que le faltaba todo, ahí él pudo resistir la tentación para enseñarnos que Él está con nosotros y que sí podemos superar las circunstancias. Entonces es importante creer en su palabra. Nuestro alimento espiritual
está en la palabra del Señor y fortalecidos en la palabra del Señor, fortalecidos espiritualmente, es como podemos soportar la tentación. Satanás incluso usó las escrituras para tentar al Señor. Escrito está, le dijo. Y Jesús también con las escrituras le contestó, también escrito está, le dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Pues no debemos olvidar que ahí en el desierto, ahí en la prueba, no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él lo ha prometido. Él antes de ascender al cielo, dijo, voy pues a prepararle el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y también dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estamos solos, el Señor está con nosotros. Él nos está ayudando, aunque no sintamos su presencia en medio de la prueba, aunque nos preguntemos, ¿dónde está Dios ahora que más lo necesito? Él está ahí. No lo podemos ver, no lo podemos percibir, no lo podemos sentir, pero Él está ahí. Entonces, Él fue tentado en su debilidad como ser humano, porque Él voluntariamente pues limitó sus poderes al estar aquí en la tierra, limitó todo lo que él podía hacer voluntariamente por nosotros. Y como ser humano estaba en un momento de sufrimiento, estaba en un momento de debilidad, estaba en un momento de hambre, y ahí en medio de todo eso, él derrotó al enemigo, él venció a la tentación en ese momento de debilidad. Pero ahora él está sentado a la diestra del Padre, en la plenitud de todo su poder. Y ese Jesús que está sentado en la presencia del Padre, en la plenitud de todo su poder, es nuestro abogado defensor, es nuestro sumo sacerdote que nos defiende. No es Satanás el que nos va a juzgar, es Dios el que nos va a juzgar. Y Jesús entonces es nuestro juez, es nuestro aliado, Él está de nuestra parte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, teniendo claro esto, teniendo claro estos conceptos, yo creo que somos capaces de soportar la tentación. Aparte que dice la Escritura que ninguno puede ser tentado más allá de lo que puede soportar. Entonces, como dije al principio, Jesús o Dios da permiso a Satanás para que nos tiente, pero no más allá de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, si cedemos a la tentación es porque queremos ceder, es porque tomamos la decisión de ceder. Pero, y las tentaciones son muy agradables, son muy bonitas, son con lo que nos gusta. Y Satanás nos las pinta así como muy bonito, como muy sencillo. A los jóvenes, por ejemplo, les pinta tan bonito el que eh, consuman licor o que fumen. Si vemos los anuncios de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, pues muchos jóvenes alegres, riéndose, disfrutando, paseando en lugares muy bonitos, los jóvenes con jovencitas muy bonitas y las jovencitas con jóvenes muy atractivos, todo muy bonito. Y bueno, es que tú eres libre, el Señor te dio libertad. La Biblia dice que tienes libertad en el Señor, entonces puedes hacer lo que quieras. Y esos son los engaños de Satanás para nosotros. Y nosotros, pues, se los creemos y por satisfacer necesidades reales, auténticas que tenemos, porque tenemos necesidad de diversión también, tenemos necesidad de esparcimiento, de poder relajarnos, de disfrutar, pero hacerlo de la manera correcta. Hasta cuando paseamos, hasta cuando disfrutamos, hasta cuando celebramos, hacerlo para la gloria de Dios. Y eso es lo que nos enseña esto. Y sobre todo, insisto, en la confianza que debemos de tener en que quién es el que está a nuestro lado y quién es más poderoso. Si es más poderoso Satanás o es más poderoso nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro sumo sacerdote, si realmente creemos en su palabra, si realmente creemos en sus promesas, si realmente creemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin
si realmente creemos que donde dos o tres están reunidos en su nombre está Él, si realmente creemos que Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las necesidades, entonces la tentación no va a tener lugar en nosotros. Pero no debemos dar lugar a la tentación, no debemos descuidarnos, porque nuestra lucha es fuerte. La última eh, cosa que tenemos que aprender también es que cuando veamos a un hermano caer en la tentación y fallarle al Señor, saber que nosotros estamos tan expuestos como está Él a caer. Y también pensar que nosotros no sabemos qué tipo de lucha tuvo ese hermano. Nosotros no sabemos cuánto batalló, cuánto peleó por no caer en la tentación. Y tampoco nos estamos dando cuenta de que él estaba luchando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces, el hermano que cae en la tentación no es para rechazarlo, no es para juzgarlo, no es para criticarlo, sino para ayudarlo, para restaurarlo. Así como cuando nosotros caemos, quisiéramos que nos restauren, que nos ayuden, que nos den su amistad, pues así tenemos que hacer nosotros con nuestro hermano. Leía el testimonio de una hermana que tuvo pues, muchos problemas en su matrimonio y al final se terminó divorciando porque no podía más. Eh, Había, pues, no sé, muchos detalles que, que no conocemos y llegó a la iglesia y alguien le pasó diciendo, usted le debería dar vergüenza estar aquí después de haberse divorciado. Pues es muy fácil juzgar a los demás, pero no sabemos las circunstancias, no sabemos qué fue lo que pasó, qué batallas luchó, y cada uno de nosotros tiene sus propias batallas y las tenemos todos los días. Y entonces, hermanos, nuestro trabajo no es juzgar a los demás, no somos jueces, nuestro trabajo es orar unos por otros, animar a los hermanos, buscar al hermano caído para restaurarlo, no achacarle a los demás sus errores, sino simplemente entender que todos somos susceptibles de caer en el error y que lo que más necesitamos es una mano que nos ayude, un hombro sobre el cual llorar cuando necesitamos alguien que nos abrace, cuando más lo necesitamos. eh, un abrazo puede ser tanto en momentos de necesidad, una palabra de amor en momentos de necesidad. Pero a veces usamos la Biblia solo para juicio, para condenación. Sí, que la Biblia dice que te vas a ir al infierno, que sí, que la Biblia dice que por lo que hiciste, pues vas a pagar las consecuencias. El pecador no necesita eso en sus momentos difíciles. Necesita amor, necesita una palabra de ánimo, necesita un versículo que le anime, que le ayude, que le restaure. Y para eso, pues estudiamos la palabra, para eso hacemos estos estudios, no solo para nuestro acervo cultural, ¿verdad? No solo para aumentar conocimiento, sino para ayudar a los demás y para ayudarnos a nosotros mismos, para fortalecer a los demás y para fortalecernos nosotros mismos. Ese es nuestro alimento espiritual, esa es la luz que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera en mi camino. La palabra nos da la guía, el camino adecuado y nos sirve para fortalecer a los demás. Bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Son pocos versículos, pero pues como dije al principio, tratamos de sacar sobre todo la mayor aplicación para nuestras vidas y para nuestro ministerio. Así que, pues les dejo la palabra. Si alguien quiere preguntar, comentar algo o agregar algo antes de cerrar la reunión. Muy interesante la clase, hermano. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Silvia, a ustedes por estar aquí pendientes, por el interés ese en aprender de lo que la escritura tiene para nosotros. Sí. Gracias, hermano Manuel, también por su comentario ahí en el chat. Sí, muy precioso todo lo que escuchamos, ¿verdad? Tal vez a veces ya lo hemos leído, pero ya
verlo otra vez ya con otra explicación está muy precioso. Muchas gracias. Para servirle, Nuri y hermanos. Sí, sí, Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Si no hay más amén. comentarios, entonces lo dejamos aquí Vamos, sí. y Muy seguimos bien. la próxima semana.